Mi nombre es Edwin Alberto Dimestre, estudiante de sexto semestre de medicina, y hoy les voy a hablar acerca de vitiligo. El vitiligo es una enfermedad adquirida que afecta a la pigmentación cutánea como consecuencia de la destrucción de los melanocitos, lo que genera como hallazgo clínico principal la presencia de máculas y manchas hipomelanóticas y amelanóticas, que tienden a coalescerse y extenderse y pueden también afectar la pigmentación del folículo piloso. Su etiología es multifactorial, involucra factores ambientales, daño oxidativo y disminución de la adhesión intercelular. El riesgo de desarrollar vitiligo aumenta significativamente en personas con antecedentes familiares. Entre el 6 y el 38% de los pacientes con vitiligo tienen al menos un familiar de primer grado afectado. El riesgo relativo para estos familiares es de 7 a 10 veces mayor comparado con la población en general. El 55% de los pacientes con vitiligo tienen al menos una enfermedad autoinmune asociada, siendo la tiroiditis de Hashimoto la más frecuente. Otras enfermedades que están asociadas son la diabetes tipo 1, la anemia perniciosa y la enfermedad de Addison. También hay desencadenantes ambientales que pueden precipitar o agravar el vitiligo, como son los traumatismos cutáneos, incluyendo quemaduras solares, el contacto con productos químicos o heridas físicas, lo que puede dar lugar al fenómeno de Koedner. En cuanto a la susceptibilidad genética, tenemos que el riesgo genético inferido es poligénico y se vincula con la regulación de actividades propias del sistema inmunológico, la melanogénesis y la apoptosis. Los LOCI ligados al funcionamiento del sistema inmunitario que confieren una mayor susceptibilidad para el desarrollo de vitiligo son los que codifican proteínas que participan en la respuesta inmunitaria innata, en especial NLRP1 y NALP1, y en el complejo mayor de histocompatibilidad, tanto el MHC1 como el MHC2. En cuanto al daño oxidativo y la disminución de la adhesión intercelular, tenemos que los melanocitos en el contexto del vitiligo son particularmente propensos al daño oxidativo debido a las fallas en la vía del factor nuclear eritroide similar al factor 2, requerido para la protección celular frente a los radicales libres y a la susceptibilidad genética ya antes mencionada. La acumulación de radicales de oxígenos induce alteración proteica y daño del ADN, además de una disfunción celular, lo que favorece la expresión de proteínas como la proteína de choque térmico inducible 70 y la proteína del grupo de alta movilidad Caja1, que actúan como patrones moleculares asociados a daño. De igual manera, se ha encontrado depresión intracelular de compuestos antioxidantes como la catalasa, la glutatión peroxidasa y la superoxidodismutasa, con el subsiguiente incremento de moléculas lesivas como son el peróxido de hidrógeno, que perpetúan un estado prooxidativo y propician la disfunción enzimática. Tal es el caso de la hidropteridina reductasa, encargada de la síntesis de biopterina, un componente vital en el ciclo de la oxidorreducción, y de la proteína 1 relacionada con tirosina, cuya alteración se relaciona con la retención de productos tóxicos del metabolismo de la melanina. La disfunción mitocondrial, también demostrada en los melanocitos de pacientes con vitiligo, promueve el acúmulo del potencial receptor transitorio de tipo melastatina 2, que provoca un incremento intracelular de calcio, lo que suscita la muerte celular por apoptosis. La anomalía estructural proteica ocasionada por el desequilibrio redox lleva a la activación de la respuesta de proteínas desplegadas, lo cual genera, entre otras, liberación de quimiosina CXCL16 y la consecuente atracción de los linfocitos T CD8+. La adhesión intercelular de los melanocitos, mediada por proteínas como el receptor de dominio de discoidina 1, las caderinas y la SYN-alfa-2 glicoproteína, se encuentran alteradas debido a la disminución de todos estos compuestos en la piel de los individuos afectados, en quienes también se ha detectado bajos niveles séricos de SYN. En cuanto a la epidemiología, tenemos que la prevalencia global del vitiligo varía entre 0,5 y el 10% de la población general. En algunos países la incidencia es un poco más alta, por ejemplo en la India, donde se reportan tasas del 1,3%. En México el vitiligo ocupa el tercer lugar entre las dermatosis, representando del 3 al 5% de las consultas dermatológicas. Japón también destaca por sus altas prevalencias, especialmente en poblaciones con piel más oscura. En cuanto a la distribución demográfica, el vitiligo tiene un inicio temprano en la vida, ya que el 25% de los casos comienzan antes de los 10 años y el 50% se manifiesta antes de los 20 años. El rango de edad más frecuente para la aparición del vitiligo en México es de 5 a 18 años, mientras que en Colombia es más frecuente entre los 6 a 10 años. Cuanto al género, afecta por igual tanto a hombres como a mujeres. Continuando con las manifestaciones clínicas, tenemos que las lesiones cutáneas primarias se presentan como máculas acrómicas, es decir, parches blancos o de color leche con bordes bien delimitados. Estas lesiones pueden variar en tamaño desde pocos milímetros hasta varios centímetros. A pesar de la pérdida de pigmentación, la textura de la piel en las áreas afectadas permanece normal, sin signos de inflamación, atrofia o alteraciones en la sensibilidad. Un fenómeno característico que ya había mencionado anteriormente es el fenómeno de Koedner,
en el cual las nuevas lesiones pueden aparecer tras traumatismos cutáneos como lo son las quemaduras solares o las heridas. El vitiligo se divide clínicamente en dos grandes grupos, vitiligo segmentario y vitiligo no segmentario. El vitiligo segmentario representa del 5 al 15% de los casos de vitiligo. La población que se afecta con mayor frecuencia son los niños. Típicamente se manifiesta con un parche unilateral de despigmentación que sigue un patrón de distribución lineal o en bloque, principalmente en cara. Su forma de presentación es súbita, incluso de días a semanas, con un comportamiento rápidamente progresivo que se estabiliza en el transcurso de 1 a 2 años y que usualmente no hay riesgo de afectación de otras áreas del cuerpo. El vitiligo segmentario muestra menor respuesta al tratamiento que el vitiligo no segmentario, debido a su mayor asociación con la leucotriquia y por ende a menor reserva de melanocitos disponibles para la repigmentación. El vitiligo no segmentario, también llamado vitiligo común, es la presentación más frecuente de la enfermedad. Se manifiesta como máculas acrómicas o hipocrómicas, usualmente bilaterales que tienden a la simetría, con preferencia por las zonas acrales, periorificiales y zonas extensoras. El fenómeno de Koebner se presenta en la historia clínica en un tercio de los pacientes con vitiligo, principalmente en manos y brazos. El comportamiento del vitiligo no segmentario tiende a ser progresivo e impredecible a través del tiempo. Los subtipos de vitiligo no segmentario son los siguientes. Vitiligo acrofacial se encuentra en zonas delimitadas a la cara, cabeza, pies y manos, siendo más frecuente en adultos. Vitiligo generalizado afecta a menos del 80% de la superficie corporal y tiene una distribución bilateral. Vitiligo universal es la forma más extensa de la enfermedad, más del 80% del cuerpo y puede incluir leucotriquia. Usualmente el diagnóstico del vitiligo es clínico. Es de suma importancia que durante la anamnesis se indague sobre la edad de inicio de la enfermedad, localización de la primera lesión, tiempo de estabilidad, rapidez de progresión, área que envuelve, factores detonantes como la fricción y el trauma, presencia o sospecha de enfermedades autoinmunes, ocupación y síntomas depresivos. Puede ser necesario utilizar la lámpara de Wood para distinguir entre las lesiones despigmentadas del vitiligo de otras condiciones que cursan con hipopigmentación, además de ser útiles en aquellos pacientes con piel blanca, donde los márgenes de las lesiones son difíciles de diferenciar. En casos dudosos puede ser necesario la confirmación histológica. La biopsia muestra melanocitos residuales con pocos gránulos de melanina en el borde de las máculas. El diagnóstico diferencial es importante para excluir otras enfermedades que pueden presentar manchas similares a las del vitiligo. Un ejemplo sería la pitiriasis alba, que es una condición más común en niños y adolescentes y se manifiesta con manchas blancas similares pero sin los bordes definidos que caracterizan al vitiligo. También tenemos hipopigmentación postinflamatoria, el pivaldismo, que es un trastorno autosómico dominante poco frecuente en el que se observan zonas despigmentadas en parches rodeados de zonas hiperpigmentadas, con mayor frecuencia en la frente, el cuello, la parte anterior del tronco y la parte media de las extremidades. También tenemos la morfea, en la que la piel suele ser esclerótica, la lepra, en la que las lesiones suelen ser hipoestésicas, el líquen escleroso, la leucodermia química y la leucodermia debido a melanoma. Por último, tenemos el tratamiento del vitiligo, que se enfoca en detener la progresión, estimular la repigmentación y mejorar la calidad de vida del paciente. La elección de la terapia depende del tipo de la extensión y de la actividad de la enfermedad. El tratamiento tópico es la opción de primera línea para el vitiligo, ya sea localizado o en etapas iniciales. Bueno, tenemos a los corticoides tópicos como la betametasona o el clobetasol, que van a ayudar a suprimir la respuesta autoinmune y estimular la repigmentación. Sin embargo, su uso prolongado puede causar efectos adversos, como son atrofia cutánea, por lo que se recomienda en ciclos cortos. Otra alternativa son los inhibidores de calcineurina, como el tacrolimus y el pimecrolimus. Se va a utilizar en la cara, los párpados y los pliegues, ya que tienen menos efectos secundarios que los corticoides. También tenemos la fototerapia, que es el tratamiento de elección en casos más extensos o resistencias a la terapia tópica. La más utilizada es la fototerapia con UVB de banda estrecha, que se aplica de 2 a 3 veces por semana y puede inducir repigmentación progresiva en un periodo de meses. El tratamiento sistémico se va a reservar para aquellos pacientes con un vitiligo generalizado en rápida progresión. En estos casos se pueden utilizar corticoides orales como son la prednisona o la desametasona para frenar la expansión de las lesiones. Adicionalmente, los antioxidantes como son la vitamina E se han sugerido como complemento para mejorar la respuesta a la fototerapia. También existen terapias complementarias que pueden mejorar la apariencia de la piel y la calidad de vida del paciente. El uso de maquillaje va a ayudar a camuflar las lesiones, brindando una apariencia más uniforme. Y en pacientes con vitiligo universal, donde más del 80% de la piel está afectada, se puede considerar la despigmentación, eliminando el pigmento restante para unificar el tono de la piel. Y finalmente el soporte psicológico, que es fundamental, ya que el impacto emocional del vitiligo puede afectar la autoestima y el bienestar del paciente.